Apóstol. Estamos muy contentos de estar con ustedes y de poder disfrutar de este tiempo tan glorioso y tan precioso, de esta celebración de los 22 años de exaltar y glorificar a Jesucristo y de demostrar su grandeza y su poder a través de la predicación de las buenas nuevas, de señales y maravillas y la demostración del poder de Dios. Así que nos unimos al gozo de ustedes y la alegría. Les deseo que la gloria del Señor cada día siga siendo preciosa en sus vidas. Pero también bendigo a todos aquellos que nos están viendo y oyendo a través de esta transmisión y damos gloria a Dios por cada uno de ustedes. Bendecimos al pastor Abraham por la forma en que ha guiado a la congregación, cómo ha trabajado estos 22 años y de veras exaltamos a Jesucristo por él y le bendecimos en gran manera y deseamos para él y su familia la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es admirable ver la bendición de Dios, es grandioso ver la bendición de Dios. Nos gozamos mucho de cosas que son visibles, notorias en su manifestación y en la expresión de su poder. Así que Dios les bendiga y que este siga siendo un día grandioso de celebración, de regocijo y de manifestación del poder de Dios y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es ver al Señor manifestándose en nosotros y precisamente el ver cómo el propósito del Señor se expresa en cada uno. Se expresa a nivel de cuerpo de Cristo y se expresa a nivel de la familia y de las naciones. Cuando la Escritura nos habla que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos da a conocer su propósito. A nosotros no nos une un programa de la iglesia, no nos une un programa de la misión. A nosotros lo que nos une es el propósito de Dios. La Escritura le llama el propósito eterno, el propósito y el plan escondido, el misterio escondido del Señor, pero Dios tiene un solo propósito. Planes tiene muchos por las diferentes circunstancias y países y lugares, pero el propósito es solamente uno. Así que todos estamos unidos y la iglesia, el cuerpo de Cristo, está unido con un solo propósito, como dije, y no por programas, ni por estrategias, ni planes, ni proyectos humanos, sino estamos unidos por la determinación del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor pensó en su iglesia. Por ejemplo, en Efesios 1:4 habla de que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo eso? Que lo que Él planificó de acuerdo a su propósito, Él determinó manifestarse en su iglesia con poder y con gloria. Esto es grandioso al ver que tú y yo, al ver que ustedes como parte de la iglesia de Jesucristo y todos aquellos que nos están viendo a través de este medio, conformados al propósito eterno, qué glorioso y qué grande es eso, el saber y el disfrutar esa bendición de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que soy parte de un propósito, no de un propósito emergente o de un propósito sacado de la manga, de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las etapas que estamos viviendo, sino que de acuerdo a un único propósito que Él se determinó
desde antes de la fundación del mundo. Entonces, qué glorioso es saber que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, somos parte de esa determinación de Dios y por lo tanto Él nos incluyó y nos hizo colaboradores de Él para glorificarle y para bendecirle. Entonces, cuando yo entiendo todas las etapas que la Escritura nos narra en el Antiguo Testamento, fue para llevarnos a Cristo, para que a través de Cristo fuese levantada y edificada su iglesia, lo que ya estaba planificado. Cristo vino a hacer realidad lo que el Padre se determinó antes de la fundación del mundo. Ahora, esto significa que entonces yo como iglesia, tú como iglesia y todos los que somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia, ahora nos toca que continuar el proceso de esa edificación del cuerpo de Jesucristo. Porque Cristo vino a edificar su iglesia, pero ahora nos toca a nosotros como iglesia seguir desarrollando y creciendo aquello que Él se determinó para alcanzar el objetivo del Padre. No solo el objetivo inicial, sino el objetivo completo para que así todos veamos su gloria y que nos demos cuenta que somos parte de esa manifestación de Dios. Entonces, cuando vemos en el libro de los Hechos la realización de la iglesia, la forma en que la iglesia se movió, y hoy quiero precisamente tomar dos iglesias, una en el libro de Hechos y otra en Colosenses, para que veamos qué fue lo que el Señor hizo en ese tiempo, pero que también es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Aunque estaré mencionando, por ejemplo, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Colosa, pero estoy hablando en realidad de Misión Cristiana el Calvario. Así que veamos entonces qué pasó en Hechos 11 y versículo 19. Nos dice que los que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué hermoso es ver lo que el Señor empezó a hacer aquí en este lugar de Antioquía. Cómo el Señor en su plan permite que una persecución, ya que la iglesia de Jerusalén había recibido la revelación y que eran las naciones, sin embargo, no ejecutaron, no realizaron lo que el Señor quería que se hiciera. Y entonces permite que haya crecimiento de discípulos y multiplicación, pero luego viene una persecución, como dice en Hechos 1:8, que hubo persecución y Saulo era el que estaba persiguiendo a la iglesia, pero esto permitió que los que fueron esparcidos llegasen a hablar del evangelio de Jesucristo. No llegaron a hablar de cómo los persiguieron y qué tormentas fueron las que pasaron y de todos los estorbos e impedimentos, sino dice que llegaron a hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso esto, cómo el Señor cumpliendo su plan para alcanzar a Antioquía para la gloria de su nombre. Y más adelante nos dice en el versículo 22, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron, que dice, a Bernabé
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de permaneciesen fieles al Señor. Qué importante es el fundamento que se debe poner, y allí es donde debemos de darle también importancia no solo al objetivo final, sino para llegar al objetivo final, yo tengo que hacer las cosas como el Señor las ha establecido. ¿A qué llegó Bernabé a Antioquía? Llegó no solo a felicitarlos y a ver la gracia de Dios y gloria a Dios, Dios está con ustedes, sino les llevó a que permaneciesen fieles al Señor, que permaneciesen fieles al Señor, con propósito de, en otras palabras, que alcanzaran el propósito, pero con buena voluntad y con determinación en su corazón. ¿Qué fue entonces lo que hizo Bernabé? Les empezó a enseñar de cómo permanecer fieles al Señor. Bernabé entendía, claro, Dios usándolo por medio del Espíritu Santo, y lo guió a que hablara de permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor no es solo asistir fielmente. A veces el pastor nos dice que el hermano tal permanece fiel al Señor. ¿Pero por qué? Porque asiste a los servicios, porque asiste al grupo de comunión familiar, aunque en el diseño y en el plan del Señor no lo viva. Entonces solo lo vemos como asistencia. Pero aquí cuando dice que permaneciesen fieles al Señor, a la congregación, aunque eso implicaba, eso es asistencia, pero ahora permaneciesen fieles al Señor, ¿qué significa? Al propósito del Señor. Les enseñó que ellos eran parte de ese propósito, que entendieran que era parte del plan del Señor, a ser llamada una iglesia que no solo recibiese revelación, sino una iglesia que realizara lo que el Padre había determinado. El problema de la iglesia hoy en día es que tiene mucha revelación. Hablando de nosotros, Dios nos ha dado mucha revelación, pero poca realización. ¿Qué significa esto? Porque no hemos comprendido lo que llegó a ser Bernabé a la iglesia de Antioquía, a que permaneciesen fieles al Señor. No es estar estáticos, sino es una acción dinámica del Señor en su propósito y en su plan. Es para alcanzar el objetivo. Les enseñó el propósito del Señor, pero que permanecieran en ello. ¿Qué significa? Que ellos tenían que ser fieles a su llamado, fieles a lo que tenían que realizar, fieles a las escrituras, fieles a la guía del Espíritu, fieles al diseño del Señor, y que entendieran su función de iglesia, que entendieran su función de cuerpo, que entendieran qué era lo que realmente tenían que hacer, que entendiesen su misión, o sea, no solo su visión, sino su misión de ir y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando ya tiene preparada esta iglesia, entendiendo el propósito del Señor, ahora la Escritura dice que en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora ya no fue solo un discipulado de permanecer y de entender qué es lo que tienen que hacer, sino ahora convirtieron a la iglesia, tanto Bernabé y Saulo, en una iglesia expresiva,
estaba expresando, estaban realizando, estaban ejecutando. Pasaron de la revelación a la acción. Ellos entendieron que la revelación sin la acción, sin la ejecución, solamente resultan siendo palabras, pero no vida. Ellos hicieron vida lo que el Padre les había hablado a través de Bernabé y de Saulo. Pero veamos qué pasó, qué clase de discipulado les enseñaron aquí. No solo un discipulado de permanecer fieles, no solo un discipulado expresivo, o sea, que se ejecutara y que se accionara, que se realizara, que fueran hechos, que fuera, por eso es que está en hechos, porque hechos significa acciones. Cuando nos habla la escritura y decimos vamos a abrir el libro de Hechos, estamos hablando del libro de las acciones de la iglesia. No solo de los apóstoles, sino en este caso de la iglesia. Pero veamos este discipulado, un discipulado que les enseñaron a no tener ninguna acción racista. Habían judíos y habían griegos que se habían convertido al Señor. Entonces, un discipulado integral, un discipulado que abarcaba a todas las personas, no importando si fuesen judíos o si fuesen griegos, ellos entendieron que toda persona necesitaba del Señor. Un discipulado integral, un discipulado que abarcaba a todas las personas. Pero luego también cuando viene Bernabé, ¿cómo discipuló? No por una enseñanza, aunque dice que enseñaron con Saulo, pero me refiero a que fue a llamar a Tarso. Fue a llamar en Tarso a Saulo y le fue a decir que viniera y que usara sus dones y que ejecutara lo que Dios le había enseñado. Aquí no le dijo a la iglesia, miren, vamos a hacer esto y vamos a ser personas que vamos a entender que somos un cuerpo de Cristo. Se los mostró un discipulado que voy a decir así, no líder, sino no estoy hablando solo de discipulador, sino estoy hablando un liderazgo integral como discípulo de Jesucristo. No solo eran palabras, sino con el ejemplo les demostró que todos podían ser partícipes y dar a la iglesia la bendición que el Señor les había dado. Por ello es que entonces viene ahora Saulo y con libertad enseñan, dice los dos, durante un año. Ninguno se peleó, Bernabé no sintió que él era el protagonista, no, aquí yo soy el protagonista y aquí no puede entrar otro más, y si este otro más viene, pues tiene que ser que no estoy hablando de desorden, sino en el orden, pero no estorbaba Bernabé a aquellos a los que Dios estaba levantando, porque incluso dice que gran número de personas se convertía. O sea, la iglesia seguía trabajando, la iglesia seguía expresando a Cristo. Entonces Bernabé no solo tenía que ver a nivel ministerial esa actitud de abrirse para que otros ministros vengan y también ministren a la iglesia, que llevó a que se levantaran ministerios dentro de la iglesia, sino que también permitió que la iglesia estuviera accionando. La iglesia no paró y no paró, porque tanto una vez dice, y gran multitud se entregó al Señor, pero cuando les habla de que permaneciesen al Señor y dice, y gran multitud se convertía al Señor. Entonces, no solo era Bernabé y Saulo que estaban accionando en la congregación, sino era toda la iglesia cumpliendo su plan y su propósito. ¿Cuántas veces dejamos al ministro que él haga? No, él es el que tiene que hacer, no, él es el que tiene que ir a evangelizar, él es el que tiene que hacer crecer la iglesia. Ahora, Bernabé y Saulo hicieron su parte. Ellos hicieron lo que les correspondía hacer. No hicieron lo que le correspondía a la iglesia.
Ellos hicieron lo que el Señor les había llamado a cumplir, pero la iglesia entendía ya cuando le hablaron de permanecer fieles al Señor, entendió su responsabilidad. Y no se quedaron ahí esperando a ver qué les decía Bernabé y Saulo. Va, pues vayan a evangelizar, los enviamos ahora. Ellos entendieron su tarea, su misión. Ellos entendieron qué tenía que hacer. Y por eso era que la iglesia seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que le dejamos a unos cuantos la tarea de hacer crecer la iglesia. O solo al ministro, o solo a cierto grupo de personas, y decimos nosotros, vamos a orar, vamos a interceder por ellos. Y muchos, déjenme decirle, y con el respeto para muchos tiempos de intercesión solo son excusa de que yo voy a orar, pero no voy a evangelizar. Ahí me escondo cuando yo, aunque interceda, tengo que ir a evangelizar. Y la iglesia, Dios la ha llamado para que crezca, para que se multiplique, pero también para que sea edificada y que entienda esa pluralidad de dones y ministerios que el Señor está dando a la iglesia y que permitamos que todos funcionemos y como Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en orden y decentemente. No en desorden. El desorden no es de Dios. El orden sí es de Dios. Pero ¿qué pasó aquí? Ni Bernabé se confió y dijo, bueno, ya la iglesia está creciendo, los hermanos están creciendo y así que dejemos ahora que ellos hagan todo y yo no voy a hacer algo. Él entendió que la iglesia necesitaba ser formada a nivel ministerial, ser formada al propósito del Señor. Y por eso fue que les enseñó esa pluralidad, esa libertad de permitir que los demás dones y ministerios fluyeran dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces en un grupo de comunión familiar a veces el discipulador dice, no se dejen discipular por nadie más? Estoy hablando de la congregación. No se dejen discipular por nadie más. Aquí yo soy su discipulador y otro discipulador es el discipulador de tal barrio, de tal colonia o de tal sector. No, el que se encargue de allá. Todos se vieron como parte del cuerpo y empezaron a crecer y empezaron a ver la gloria del Señor, al punto que en Hechos 13 ya encontramos nosotros una iglesia que se expresa más ampliamente, sin dejar de multiplicarse y de crecer. La iglesia en ningún momento paró su responsabilidad. Generalmente cuando decimos vamos a hacer una campaña evangelística o tal fin de semana, es un fin de semana evangelístico, es un fin de semana donde vamos a hacer y ahí sí todo el mundo le echa ganas, como decimos aquí en Guatemala, y cada uno empieza a darle, pero después de eso ya no se hace. Mientras que aquí la iglesia seguía adelante, la iglesia seguía trabajando porque entendía que su responsabilidad era los 7 días de la semana y las 24 horas. Por eso es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué añadía? Porque la iglesia trabajaba, porque la iglesia actuaba, porque la iglesia entendió su responsabilidad. La iglesia de Waukegan, como las demás otras iglesias, Dios las ha llamado no para ser una iglesia pasiva, ni una iglesia que solo sea espectadora y vea cómo Dios está usando al hermano, a la hermana, al discipulador, qué hermanita, cómo Dios la está usando. Oro por usted, hermana, Dios la bendiga, o hermano, Dios la bendiga. Está bien que ore, pero que también se multiplique, ejecute y sea parte de ese accionar del Señor. Por eso es que les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque expresaban a Cristo. No solo llevaban un mensaje, sino ellos fueron el mensaje. Pero ya en el capítulo 13 sigue hablando de Antioquía
Y dice el versículo 1, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que dice, profetas y maestros. Ahora ahí estaba Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, ¿qué pasó con esta congregación? Esta congregación pasó a otro nivel, sin dejar de hacer su trabajo. Es que el problema está que subimos una grada, pero ya damos como anulado todo aquello que se ha edificado, todo aquello que se ha construido. No, ellos pasaron a un nivel y habían ministerios, pero ahora dice que habían maestros, profetas, fíjese que está hablando en plural, maestros, profetas, y ahora hay apóstoles, y definitivamente que había pastor. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que la iglesia siguió creciendo en su nivel de expresión de los dones del Señor hacia la iglesia, sin dejar de multiplicarse y sin dejar de crecer. Ellos entendían que tenían que desarrollar lo que tenían dentro. Lo que el Señor ya les había puesto a ellos, ahora ellos lo tenían que expresar. No es un añadir o un poner parte del carácter de Cristo. Cada año está poniendo parte del carácter de Cristo, sino es estar desarrollando el carácter de Cristo que ya fue puesto en la simiente que el Señor, valga la redundancia, puso ya en nuestra vida. Ahora esta iglesia, dice la Escritura, que empezaron a haber ministerios. Pero ministerios que no solo le daban importancia al ministerio, sino me gusta mucho el versículo 2. Y si juntos leemos el versículo 2, qué hermoso es ver lo que el Señor está diciéndonos aquí. ¿Qué estaban haciendo estos ministerios? Ellos entendieron que más que hacer un ministerio, el Señor era la prioridad, porque Él era el que estaba dando los ministerios y por lo tanto toda la gloria y toda la honra está al Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué estaba haciendo este grupo de ministerios? Se estaban dedicando también a la adoración, a la exaltación, al reconocimiento de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y le estaban dando lugar para crecer y desarrollar en su presencia. En otras palabras, estos ministerios lo que entendieron era que tenían que estar primero, antes de realizar cualquier función ministerial, estar conectados con el Señor, ministrando estos al Señor. ¿Qué pasa con algunos ministros? ¿Por qué se descuidan o por qué desmayan? ¿O por qué discipuladores vemos que algún tiempo como que perdieron el ánimo y el gozo? Porque no han estado ministrando al Señor. Mire todo el discipulado que dio Bernabé y Saulo a esta iglesia. No solo fue crecer, no solo fue multiplicarse, sino desarrollar lo que Cristo había puesto en ellos, pero permanecieron fieles al Señor sin dejar que el ministerio los distrajera, sino ellos entendieron que antes que el ministerio, el Señor era el primer lugar. Si algo debe ver la iglesia de Waukegan y las demás congregaciones que hoy nos están viendo, es darle importancia a nuestra relación con el Señor. De nada sirve que hagamos tantas cosas si descuidamos
nuestra relación con el Señor, si descuidamos nuestra ministración con el Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? No es solo cantar. Ministrar al Señor significa esa entrega, esa rendición, como dice Romanos capítulo 12 y versículo 1, hablando de nuestro culto racional, que dice que es cuando nosotros estamos entregados totalmente a Él en el altar del Señor, rendidos. Entonces, al estar rendidos y conectados con Él, todo lo que vamos a hacer ministerialmente será no solo eficiente. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó entonces con una iglesia? Una iglesia que abarcó integralmente lo que tenía que hacer. No se distrajo solo con una acción, como pasa con muchas iglesias, empiezan milagros y solo se entretienen con milagros y pasan años y años y años con milagros. No es que esté mal el hacer milagros, lo que sí está mal solo encerrarnos en solo una cosa que el Señor nos está dando cuando aquí vemos una integralidad de una formación de la iglesia. La iglesia de Waukegan y todas las demás iglesias de Misión Cristiana del Calvario hemos sido llamados a esto. Esta iglesia así fue como el Señor escogió antes de la fundación del mundo. Así es como el Señor quiere que tú y yo como iglesia nosotros accionemos y vivamos para su gloria y vivamos para su honra. Pero que no solo seamos que tenemos mucha revelación, sino que también tengamos la realización adecuada de aquello que el Señor quiere y vemos que esta iglesia, eso fue, no solo palabras, sino fueron hechos. Pasaron de las palabras, de la revelación, a los hechos. Es tiempo que nosotros como Misión Cristiana del Calvario pasemos a esta etapa y disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. La otra iglesia que quiero que veamos es la de Colosa. La iglesia de Colosa es una iglesia que encontramos mucho como el apóstol Pablo habla también del misterio escondido y habla que en Cristo, por Él y para Él y en Él fueron hechas todas las cosas, pero también le expresa a Pablo, en Cristo estáis completos, y luego habla también de que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no les dice que no se estaba manifestando, sino les dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste en su totalidad, en su expresión completa, entonces dice que seremos manifestados juntamente con Él. Está hablando de la vida de Cristo que tiene que ser expresada. ¿Qué hizo Pablo? Desarrolló aquello que ya el Señor estaba llevando. Si algo el Señor quiere es eso, que desarrollemos todo aquello que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y quiero leer en la versión Biblia libre, Colosenses 1, 4 al 7. Hemos oído de ustedes en Cristo Jesús que su amor por todos los creyentes, mire la iglesia de Colosa, su amor por todos los creyentes por causa de la esperanza preparada para ustedes en el cielo, ya escucharon sobre esto. Aquí está el punto. ¿Qué hacía la iglesia de Colosa? Ya escucharon sobre esto en la buena noticia. Era una buena noticia integral. No solo les enseñaron arrepentimiento y conversión, les dieron la buena noticia completa. No solo fue una parte, sino dice que eso ya lo escucharon, cómo van a actuar con los hermanos y cómo van a actuar con la gente que no conoce al Señor. Eso ya lo escucharon en la buena noticia. ¿Cuántas veces solo hablamos de que se arrepientan, pero no los llevamos a una conversión?
el apóstol Pablo en su mensaje dice arrepentíos y convertíos, o Pedro, perdón, en su mensaje de Hechos 2, arrepentíos y convertíos. Habla de esas dos cosas, arrepentimiento y conversión. Y a veces solo hemos llevado a la gente a arrepentirse, pero no a convertirse. Y tenemos a veces discípulos o tenemos personas arrepentidas, pero no convertidas. ¿Cuál es la diferencia? Me estoy arrepintiendo de mi pasada manera de vivir, pido perdón, renuncio a esa pasada o esa vida vieja y me someto entonces al Señor. Ahora, ¿qué es convertirme? Es someterme al Señor, es conectarme con Él, es volverme a Él, reconociendo que Él es mi Señor y que yo tengo que hacer todas las cosas. ¿No fue eso lo que vemos en Antioquía, que hacían los ministros y definitivamente la iglesia también, porque miraba a los ministros, ministraban estos al Señor? Eso es conversión cuando mi atención y mi prioridad es el Señor y lo que Él dice. Y aquí viene Epafras, y Epafras dice que les había enseñado, según la Escritura, la buena noticia, y Él les había incluido cómo relacionarse con los demás y su amor por todos los creyentes. Y eso les fue hablado en la buena noticia. Oh, cuán pobre nos damos cuenta que es la forma en que transmitimos la buena noticia. Tratamos de impactarlos con las circunstancias del mundo, cuando aquí desde el principio se les enseña cómo comportarse en la vida cristiana ante los demás. Y sigue diciendo, el mensaje de verdad que vino a ustedes, así como a todo el mundo, esparciéndose ampliamente. Mire, una iglesia que aprendió a extenderse. Un mensaje que no solo decía lo que el Señor iba a hacer con ellos, sino que les decía que iba a hacer el Señor con ellos, pero que era lo que ellos tenían que hacer en base a lo que el Señor decía que iba a hacer con ellos. Ahora, qué importante es esto entonces, que dice ampliamente y dando resultados. No era solamente solo palabras. Aquí dice y dando resultados del mismo modo que ha dado resultados en ustedes. Del mismo modo que ha dado resultado en ustedes. Dice esparciéndose ampliamente y dando resultados del mismo modo que ha dado resultado en ustedes. La pregunta hoy, vamos a dejar el versículo ahí, por favor. La pregunta es hoy entonces, ¿por qué no hemos dado resultados en nuestro mensaje de buena noticia hacia los demás? Porque eso muestra que no ha dado resultado en nosotros o el resultado completo. ¿Por qué sí dio resultado en ellos? No solo por ser un mensaje correcto de buena noticia, sino porque llevaban la evidencia de los resultados. La gente miraba en ellos lo que estaban diciendo. Entonces sí, habían resultados. Y luego seguimos leyendo que ha dado resultados en ustedes desde que lo oyeron y comprendieron la naturaleza de la gracia de Dios. No solo entendieron el aspecto congregacional, sino entendieron la naturaleza que es en Cristo Jesús. Entonces ellos respondían no por congregarse a un templo, sino lo entendían porque eran hijos de Dios nacidos de nuevo. Ahora dice, nuestro querido amigo y compañero de trabajo Epafras, que es un ministro fiel de Cristo en nombre nuestro, les enseñó esto. ¿No es eso lo que dice en la gran comisión que decimos? Y de hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero luego dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Volvamos a Epafras aquí ahorita, gracias, y volvamos a ese versículo. ¿Quién les enseñó esto? Epafras. Mire qué discipulador tan tremendo.
A veces solo le enseñamos a la gente lo que Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. A veces solo les enseñamos todas las cosas. Vuelvo a repetir, les enseñamos todas las cosas, pero no les enseñamos a guardar todas las cosas. Y aquí dice que Epafras sí les enseñó todo eso y por eso era que eran ejemplo. Y también nos ha hablado sobre el amor de ustedes en el Espíritu. Qué tremendo esta clase de cristianos que habían en Colosa. Ah, no, pero es que esos solo son ministros. No, era la iglesia la que estaba expresando la naturaleza de Cristo. ¿Pero por qué? Porque había un Epafras que se los había enseñado bien, pero no solo enseñado lo que el Señor quería, no solo enseñado el diseño, sino les enseñó a guardar todas las cosas. Qué importante es esto. Veamos ahí mismo, en esa misma versión, en Colosenses 1:10. Todo el trabajo de Epafras, y a esto nos ha llamado el Señor, a ser una iglesia con la responsabilidad de ejecutar y de hacer el plan y el propósito del Señor y hacer la iglesia, no la iglesia, voy a decir así, que alguien se la esté inventando ahora, sino es la iglesia que el plan y el propósito del Señor desde antes de la fundación del mundo la estableció, que es ahora el llamado tuyo y mío de hacerla realidad. El versículo 10 entonces dice así: de este modo vivirán vidas que representen correctamente al Señor y que le agraden. Mire a qué lo llevó Epafras ahí. Mantengamos ese versículo ahí, por favor. ¿Qué dice? Les enseñó no solo a que supieran, sino a que representaran, pero me gusta esta palabra, correctamente al Señor. La pregunta es, ¿nosotros estamos representando correctamente al Señor en la familia, en el trabajo y en todo lo demás? Al Señor y que le agraden. No solo es representarlo, sino es agradar. ¿A quién le recuerda esto? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que a Él le agrada. Cristo se preocupó por esta enseñanza que Epafras le dio a la iglesia de Colosa. Y por eso es que Epafras le enseñó eso, que agrademos al Señor, no que nos agrademos a nosotros mismos, no que agrademos a cierto grupo, no que agrademos a la nación y que toda la gente y a la sociedad que le estemos agradando. No estoy diciendo que le caigamos mal. No, ellos se preocupaban de representar correctamente al Señor y de agradarle. Muy importante. Sigamos ahí entonces. Qué precioso lo que Epafras hizo. Y esta es la iglesia que el Señor quiere que nosotros estemos estableciendo en medio nuestro. Correctamente al Señor y que le agraden, dando lugar a todo tipo de buenos frutos y recibiendo mayor conocimiento de Dios, dando lugar a todo tipo de buenos frutos. O sea, dejaban que todos edificasen el cuerpo de Cristo. Imagínense qué iglesia de Colosa. Todo por el trabajo de un hombre. Claro, luego llegó Pablo, luego otra intervención de otros ministros. Pero Epafras supo guiar y dirigir a la iglesia hacia el verdadero propósito del Señor. Ahí mismo en Colosenses 1, 27 y 28, siempre en esta misma versión. Miremos ese trabajo tan precioso de Epafras y cómo él siguió desarrollando todas estas cosas para la gloria del Señor. Ahora dice ahí en el versículo 27 y 28, Dios quiso darles a conocer la gloriosa riqueza, mire qué precioso, de este misterio a las naciones. A las naciones. Fíjese que los está guiando a las naciones, no a local ni a su localidad, sino a las naciones. Pero ¿cuál es eso? Cristo viviendo en ustedes es la gloriosa esperanza. ¡Qué tremendo! A todos les estamos hablando sobre Él.
no dejaban de hablar, aunque les está llevando a expresar a Cristo. ¿Cuántos por querer expresar a Cristo dejamos de hablarle a otros del Señor? Y ahí es donde nos descuidamos. Esta iglesia expresaba a Cristo, pero dice, no les dejamos de hablar a otros del Señor. ¡Qué precioso! Seguimos hablando del Señor, pero ¿y qué siguen haciendo? Mire ese discipulado transformador que el Señor nos lleva a todos como iglesia a hacerlo. Si seguimos leyendo allí, ¿qué nos dice ahí? Hablando sobre Él, instruyéndoles. Oh, qué bonito. No solo dándoles una clase, y enseñándoles de la mejor forma que conocemos para poder traer a todos ante Dios con plena madurez en Cristo Jesús. Qué tremenda iglesia y preparación que Epáfras le dio a la iglesia de Colosa. Lo mismo que enseñaron a la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque ellos entendieron tanto Bernabé y Saulo como Epáfras y ahora Pablo, entendieron que el propósito no cambia, es el mismo. Algo a veces pensamos, no es que aquí trabajamos de esta manera y allá pues se va a trabajar de otra manera, o mire, aquí se está trabajando de esta manera, pero es que allá es diferente, allá las circunstancias. El propósito es el mismo, no cambia. Y Epáfras entendió que el mismo propósito era, no cambiaba. ¿Por qué? Porque su cabeza, la dirección de la iglesia, era Cristo. Cristo era la dirección de la iglesia de Antioquía a través de Bernabé y Saulo, pero Cristo también era la cabeza de Colosa, por lo tanto no cambiaba ninguna dirección. ¿Cuántas veces cambiamos porque nos suponemos o asumimos de que la cosa aquí no va a funcionar? Ah, pues allá sí, pues ni modo, pues porque sí. No, el propósito siempre es el mismo y mire, los principios siempre fueron los mismos. Llevarles a que expresaran a Cristo, dice, a los demás, sin dejar de hablarles. Pero mire, me gusta mucho esta parte que dice, instruyéndoles y enseñándoles de la mejor forma que conocemos para poder traer a todos ante Dios con plena madurez en Cristo. Iglesia de Waukegan, la responsabilidad de llevar a la madurez a la iglesia, pero lo mismo, todas las demás iglesias de Misión Cristiana del Calvario, es de la iglesia en general, no es solo del ministro, somos llamados todos los santos a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no está madura la iglesia? Porque solo unos cuantos trabajan, solo unos cuantos cumplen su responsabilidad, pero aquí, tanto en Antioquía, tanto aquí en Colosa, y como lo vemos ya después en Éfeso, que Pablo le dice de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Son los santos los llamados a edificar. Y ese fue el mismo principio, no cambió ni en Antioquía, ni cambió aquí en Colosa, ni cambia, ni cambiará en Misión Cristiana del Calvario. Pero luego en Colosenses 2, ya pasando al capítulo 2 y versículos 18 y 19, nos dice aquí también esta verdad: no permitan que nadie les engañe y les arrebate el premio, insistiéndoles en autocastigarse. Mire, con trampas, con hacer sacrificios. No, tengan cuidado, no permitan, eso ya corresponde a mí. O en la adoración de ángeles, ellos creen que son mejores que otros por visiones que dicen que han tenido. Imagínense. Luego dice el 19, tales personas no están conectadas con la cabeza. Entonces, ¿por qué se pierden? ¿Por qué la gente levanta no solo doctrinas falsas, sino rumores y cuantas cosas? Porque no están conectadas con la cabeza que dirige al cuerpo
que se nutre y se mantiene unidos por medio de los tendones y los músculos, y cuando el cuerpo está unido, crece como Dios quiere. Iglesia de Waukegan, Dios ha llamado que en esta celebración de los 22 años sea precisamente un volver al plan y al propósito de crecer y de crecer en todas las cosas, pero para eso necesitan estar todos, no solo el pastor, no solo el grupo del pastor, es toda la iglesia conectados con la cabeza, que es Cristo el Señor. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Colosenses, ya en el capítulo 4, 5 y 6, encontramos la influencia que esta iglesia logró tener. La influencia que Epafras le enseñó a la iglesia, una iglesia influyente. Alguien dijo, si en este barrio, si en esta colonia, si en esta cuadra llegase a desaparecer el templo y la congregación, la gente ni se daría cuenta. ¿Por qué? Porque no hay influencia, no es notoria. Veamos aquí entonces en Colosenses capítulo 4 y versículos 5 y 6, siempre en esta versión. Ahora, ¿cómo les dice y cómo el Señor le dice hoy a la iglesia de Waukegan y a todas las demás congregaciones que nos están viendo en los diferentes países? Ahora, ¿qué es lo que viene? Mire, qué instrucción tan preciosa, qué preparación que el Señor les dio a esta iglesia completa, no solo a unos. Les está diciendo a la iglesia, compórtense sabiamente con los extraños, haciendo el mejor uso de cada oportunidad y tengan gracia al hablar. Asegúrense de hablar con buen gusto y piensen en la mejor manera de responder a todos. Mire, qué bien les enseña cómo se deben comportar con los demás. Eso es lo que hace tener influencia. Eso es lo que hace ganarse la confianza y ganarse el respeto de la gente que está con nosotros, ya sea en el trabajo, en la empresa, ya sea en la familia, ya sea a nivel de vecindario. ¿Cómo nos vamos a ganar esa gente el respeto, la confianza, teniendo influencia? Y la influencia no es respétenme, no es reconózcanme, no es porque yo estoy diciendo que soy hijo de Dios, es porque me estoy comportando correctamente como un hijo de Dios, expresando la naturaleza de Cristo. Y en Colosenses, en el capítulo 3, 15 y 16, nos dice sobre esa edificación que la iglesia estaba teniendo. Una edificación que debe ser desarrollada. Una edificación que debe ser expresada. No quedarse con lo que ya tenemos, no vivir con el pasado, sino seguir edificándonos en el Señor como corresponde. Colosenses 3:15, siempre en esta misma versión, que nos dice que la paz de Cristo, dirija, mire, siempre está hablando de la cabeza, dirija sus pensamientos, porque ustedes fueron llamados a esto por Dios, quien los hace uno, y den gracias a Dios por ello. Dejen que el mensaje de Cristo habite completamente en ustedes. En otras palabras, ser ejemplo y ser modelo. De las maneras más sabias, instrúyanse unos a otros. Ahí está la responsabilidad que tiene toda la iglesia. Instrúyanse, no dice critíquense, no dice destrúyanse, sino dice instrúyanse unos a otros por medio de salmos e himnos y cantos espirituales, alabando a Dios con sus corazones. ¿Cómo se edificaba esta iglesia? No significa que porque dice con salmos e himnos y empezaban a cantar un corito y así se edificaban y se acercaban con un hermano y cantaban un corito. Cuando habla de salmos, no está hablando solo de adoración. El libro de los salmos nos habla sobre leyes, sobre mandatos, sobre las reglas. ¿Qué decía David? Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿cómo nos vamos a edificar?
viviendo bajo las reglas del reino de Dios establecidas en su palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, el problema de la iglesia es que queremos pasar a otro nivel, pero con las mismas, voy a decir así, capacidades y con el mismo accionar que hemos hecho durante muchos años. Si pasamos a otro nivel, quiere decir que nuestro accionar tiene que ser más desarrollado, más crecido y más ajustado al diseño y al propósito de Dios. No podemos servir a Dios en otro nivel o en un nivel mayor que dice Él que es el tiempo de las cosas mayores con las acciones de hace años y de tiempos pasados. No estoy diciendo que echemos abajo todo aquello que el Señor nos ha dado, sino eso nos sirve para sobreedificar. Pero queremos seguir haciendo lo del Señor con las mismas bases y patrones y acciones que hicimos hace años. Y ahí es donde nos estorbamos. Solo lo explico de esta manera. Moisés así quiso hacer. Ya para terminar su tiempo, ya cuando iban a entrar a la tierra prometida, viene el Señor y vio que tenían sed y el pueblo clamó por agua y les dice, les voy a dar agua, reúneme al pueblo, háblales porque yo me voy a santificar en medio de ellos. Y luego le dice, háblale a la peña. Pero como aquella otra vez, el Señor la primera vez le dijo, toca la peña, Él trajo esa misma forma 40 años después a ejecutarla aquí. ¿Y cuántos hermanos, y voy a ser muy franco y muy directo, de la iglesia de Waukegan están haciendo cosas de hace años, cuando hoy el Señor quiere renovarlos y restaurarlos a esta nueva etapa y a esta nueva dimensión de gloria y de poder? Pero lo mismo, cuántos hermanos de Misión Cristiana del Calvario en los diferentes lugares estamos todavía tocando la peña cuando el Señor le dice, háblale a la peña, direcciones de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestro momento, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces no podemos vivir bajo nuestros métodos ni bajo patrones que fueron funcionales y que fueron buenos en su momento, sino ahora es el tiempo de una renovación y de un volver al Señor y a su palabra y a la guía del Espíritu en lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia. Mire los principios de la iglesia en Antioquía y los principios de la iglesia en Colosa, principios que llevaron a las iglesias a ser sólidas, fuertes y que luego los llevaron a desarrollar, pero no porque trabajaba solo el pastor o solo el apóstol o solo el profeta, sino habían apóstoles, profetas, evangelistas en plural, habían muchos hermanos que el Señor había levantado de la misma congregación, pero también la iglesia misma, los discípulos se edificaban entre ellos. Como ya leímos, Epáfras les dice que se han edificado unos a otros. Luego vemos eso en Antioquía. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces para Misión Cristiana del Calvario? Que ya no continuemos con las mismas bases y estrategias que utilizamos un tiempo, fueron funcionales quizá, pero ahora el Señor nos está diciendo, esto es lo que yo quiero que se haga. Este diseño de iglesia, tanto en Antioquía como en Colosa, es lo que yo quiero que se establezca en Waukegan, en Manhattan, en Perú, en Colombia, en Guatemala, en México y en todos los lugares. Esta es la iglesia que va a alcanzar la madurez. Epáfras les lleva a la madurez y les dice para que sean todos maduros. ¡Qué precioso! Vemos en Antioquía que les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque revelaban y expresaban a Cristo. En otras palabras, eran maduros. Entonces el Señor nos está llamando a un crecimiento integral.
Pero ese crecimiento y esa expresión viene no solo por producto de la revelación tan hermosa que el Señor nos ha dado, sino de la realización del plan y del propósito del Señor. Waukegan, Dios les ha levantado para ser una iglesia poderosa y fuerte. Misión Cristiana del Calvario en todas partes y en todas las naciones. El Señor nos ha levantado para ser iglesias poderosas, que seamos agentes de liberación y agentes de transformación, como lo fue Bernabé a la iglesia de Antioquía y como lo fue Epafras a la iglesia de Colosa. No solo fueron agentes de liberación, sino de perfección, de transformación, cumpliendo el propósito y el plan del Señor. Que estos 22 años, todo lo que el Señor ha hecho, sea para glorificarle, pero recuerden, este nivel que el Señor ahora les está dando, no podemos continuar de la misma manera como antes o como esos 22 años lo hemos hecho. Ahora es el tiempo de que usemos lo que el Señor requiere, los talentos, las capacidades, los dones, los recursos a ese nivel que el Señor nos está llevando ahora. Así que esto no es para algunos, esto es para todos. Nadie debe quedarse fuera, nadie debe quedarse solo mirando de espectador. Esto es para la iglesia, para el cuerpo de Jesucristo. Así que estos dos ejemplos nos revelan lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo no les animo ni los desafío, sino les doy la palabra del Señor, lo que Él está revelando. Así es como Dios quiere la iglesia de Waukegan. Así es como Dios quiere la iglesia de Manhattan, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia en México, la iglesia en Guatemala, la iglesia en Colombia, la iglesia en las naciones enteras. Donde vaya Misión Cristiana del Calvario, esa es la visión. Una iglesia donde todos, y vuelvo a resaltar, todos somos útiles. De acuerdo a los frutos, dice, de cada uno, que podamos servir a Dios y que podamos dar para la gloria de Jesucristo. Así que es el tiempo que no nos conformemos ni estemos utilizando las cosas al estilo Moisés, que en aquel tiempo fueron funcionales, tocando la piedra cuando el Señor dice, háblale, porque Él se quiere glorificar en medio de nosotros. Ya no traigamos lo pasado para el presente. Ahora es el tiempo glorioso de una manifestación de Dios en su iglesia, porque tú y yo fuimos llamados para el propósito de Dios, levantar una iglesia poderosa que le dé testimonio a las naciones de que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Les bendigo en el nombre de Jesús y animo y declaro la gloria de Dios sobre toda Misión Cristiana del Calvario, pero ahora específicamente a Waukegan, que se levanten, que nos renovemos, que ya dejemos las cosas pasadas y que empecemos a hacer lo que corresponde el día de hoy para alcanzar el propósito de nuestro Señor. Oremos. Padre de gloria, te damos gracias porque tú determinaste la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Esta iglesia no va acorde a las circunstancias. Esta iglesia no va acorde de lo que los gobiernos y las naciones a nivel internacional, como en este caso la ONU, la OEA, los diferentes instituciones que se han levantado, que están decretando cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser la familia, cómo debe ser el actuar de cada uno. Señor, gracias porque esta iglesia no depende de todo ello. Esta iglesia depende, como tanto lo vemos con Bernabé y Saulo enseñándole a la iglesia de Antioquía, y como Epafras les dijo que están conectados con la cabeza que es Cristo Jesús, que así es como se crece y así es como se desarrolla y se cumple el propósito de Dios. Que hoy más que nunca Waukegan esté conectado
conectado con la cabeza que es Cristo Jesús. Pero lo mismo todas las demás naciones, donde estamos como Misión Cristiana del Calvario, que estemos conectados con el Señor, con la cabeza que es Cristo, para que hagamos su plan y para que hagamos su propósito. Bendigo a cada uno y doy gracias a Dios por estos 22 años de gloria, de poder, pero hoy, Señor, has levantado a Waukegan como a todas las demás iglesias en todas las naciones de Misión Cristiana del Calvario, pero Waukegan también la has levantado para glorificar tu nombre, pero a otro nivel, a otra dimensión, en la dimensión del tiempo de las cosas mayores, pero que aprendamos y que seamos eficientes en utilizar cada recurso, cada capacidad, cada guía del Señor acorde a lo que el Señor está indicando para este tiempo. Gracias, Padre, y bendigo a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Bendiciones, amada iglesia de Waukegan. Hagamos esto y veremos la gloria de Dios. Les amamos mucho y a todas las demás congregaciones que nos ven, les amamos mucho. Pero Waukegan, levántate porque el tiempo de resplandecer ha llegado. Bendiciones.